Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la grabación de la clase de hoy. Inicio la sección 4.3 de lógica simbólica, que tiene que ver con la demostración de la invalidez de argumentos en los que están involucrados cuantificadores. Bien, ahora el enlace que hay entre el capítulo 4 y el capítulo 2 y 3 está en lo siguiente. ¿Sí? Para demostrar invalidez en la lógica cuantificacional, no hace falta que utilicemos reglas de inferencia. Entonces vamos a cambiar el enfoque. Cuando utilizamos una regla de inferencia, o recuerden ustedes el cuadrado de oposición, veíamos ahí unas equivalencias en la sección 4.1, eso es predominantemente, sobre todo en el capítulo, en la sección 4.2, es un enfoque que podemos llamarlo sintáctico, es simplemente manipulación de símbolos. Por supuesto, esos símbolos tienen significados, están expresando algo, pero al momento de reconstruir las pruebas, ¿sí? Cuando a partir de 3 oraciones se saca una conclusión, nos dicen, explicite cuáles son los pasos faltantes. Ahí nosotros utilizamos reglas de inferencia y vamos añadiendo más premisas que nos acercan cada vez más y más a la conclusión deseada. Eso es un enfoque sintáctico, simplemente es cuestión de deducción. Dadas ciertas premisas, sacamos una conclusión, de acuerdo a una regla de inferencia. Eso es demostración de validez. Es decir, que efectivamente, dadas ciertas oraciones, de ellas se sigue otra oración, de acuerdo con las reglas lógicas. Ahora, para demostrar la invalidez, vamos a adoptar lo que se llama un enfoque semántico. Vamos a pensar en lo que es un modelo, ¿sí? Vamos a utilizar nuevamente los valores de verdad. Recordemos cuando la noción de invalidez que manejamos en los capítulos del 2 al 3, cuando estábamos viendo simplemente la negación, conjunción, disyunción condicional y bicondicional. Un argumento es inválido, y esa era la técnica que utilizábamos para demostrar la invalidez, cuando es posible que, o mejor dicho, cuando encontramos por lo menos una situación en la que, teniendo las premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. ¿Sí? ¿De dónde salía eso? A partir de la técnica de las tablas de verdad. ¿Sí? Recuerden que era cuando un argumento era verdadero, cuando es imposible, cuando bajo ninguna situación, a partir de premisas verdaderas, llegamos a conclusión falsa. ¿Sí? Es decir, dadas premisas verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Si nosotros hacemos una tabla vertical, entonces vamos a ver que en todas las filas en las que las premisas son verdaderas, también la conclusión es verdadera. Y en esa misma tabla puede suceder que en alguna línea, en una fila de esa tabla, con premisas verdaderas tenemos conclusión falsa. Esa línea es la que está demostrando que el argumento no vale. ¿Sí? Ahora, en lugar de realizar toda la tabla,
que puede ser 32 líneas, 64, 128, dependiendo del número de oraciones que tengamos, oraciones atómicas. Se va haciendo cada vez más largo el procedimiento, pero felizmente, afortunadamente, tenemos el método abreviado de simplemente consideremos la mera posibilidad de que si las premisas son verdaderas, la conclusión sea falsa. Eso es una hipótesis para reducir al absurdo. Eso es lo que vamos a aplicar aquí en la sección 4.3. O sea, nuestra intención, nuestro objetivo es demostrar que el argumento es inválido. De entrada, ese es un dato que nos sirve de punto de partida, ¿sí? A ver, confirmemos. Por ejemplo, vamos a la página 107 y les leo que es la consigna de la sección 1. Dice, demuestre que cada uno de los siguientes argumentos es inválido, ¿sí? Entonces, esta sección tiene que ver con las técnicas en lógica cuantificacional para demostrar la invalidez de un argumento, ¿sí? Bien, entonces nuestro primer paso va a consistir en que asignamos el valor verdadero a todas las premisas. Pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser una premisa. En cambio, a la conclusión le damos el valor falso, ¿sí? O totalmente verdadero, totalmente falso. Y vemos si es que, pero estamos hablando de que tenemos funtores principales, funtores secundarios, y tenemos que a la final determinar un valor de verdad a toda oración atómica, ¿sí? Si es que esa asignación de valores es consistente con la hipótesis de partida de que el argumento es inválido, entonces acabamos el ejercicio, hemos encontrado una asignación que está probando que el argumento tiene premisas verdaderas, pero la conclusión es falsa. Y ese es la consecución de la meta, ¿sí? Ahora, nuevamente, ya les voy a indicar exactamente cómo se hace eso. Bueno, en este momento paso a decirlo. Verán, primero tenemos que ser capaces de correlacionar una cuantificación con una oración expresada simplemente en lógica sentencial, sin cuantificadores, ¿sí? Ahora, para ello necesitamos la noción de modelo. ¿Y qué es un modelo? Verán, el modelo es un universo que contiene por lo menos un individuo. Recuerden que cuando en este capítulo 4 nosotros estamos utilizando los cuantificadores, que dice todo ente, o por lo menos un ente, una entidad, tiene la propiedad de tal y cual, es phi. Nos estamos refiriendo a cosas, a objetos, ¿sí? O, bueno, aquí el prefijo del cuantificador, la A mayúscula, patas para arriba, o la E mayúscula virada a la izquierda, eso es lo que se llama el prefijo del cuantificador. Y nosotros en este capítulo 4 estamos aplicando el prefijo del cuantificador a variables individuales. ¿Sí? También esos prefijos
del cuantificador podrían aplicarse a predicados. Eso es lo que se llama una lógica cuantificacional de segundo orden. Bueno, eso en copy, por supuesto, detrás de esa política, de esa convención, está una filosofía de la lógica, ¿sí? Bueno, dejemos de lado, ustedes tienen el texto completo, podrán ver si les interesa. A ver, veamos el índice. ¿Sí? A ver, el capítulo 9 dice un cálculo funcional de primer orden. ¿Sí? Bueno, dejemos esa complicación a un lado. Ahora, tenemos que, en primer lugar, relacionar una cuantificación con la lógica simplemente sentencial o proposicional, de la siguiente manera. ¿Sí? ¿A qué equivale una cuantificación universal? ¿Sí? Por ejemplo, si es que digo, todo ente es tal que es phi. ¿Sí? A ver. Bien. Fíjense, esta es una cuantificación universal y ¿qué significa esta cuantificación? Eso depende de cuál sea nuestro modelo. ¿Sí? ¿Y qué era un modelo? ¿Sí? Un universo que contiene por lo menos un individuo. ¿Sí? Bien. Ahora, imaginémonos que, y obviamente un universo puede tener lo que está excluido es que sea un universo vacío, es decir, sin elementos, sin ningún una entidad que pertenezca a ese universo. Eso no vamos a utilizar, no hay. Ahora, el universo puede tener un individuo, puede tener dos individuos, tres, entonces esos son los modelos. Modelo de un individuo, de dos individuos, de tres individuos, etc. Obviamente podríamos tener universos con infinitas entidades, pero un universo así de complejo va a ser inmanejable en lógica. ¿Sí? No podemos manipular ese tipo de modelo con infinitos miembros. Felizmente los ejercicios que están aquí propuestos en el texto son de dos individuos, tres individuos, algo simple. ¿Sí? Bien, entonces, suponiendo que el universo contenga simplemente un individuo, ¿sí? Supongamos el individuo A. Entonces, en ese universo, ¿qué significa que todo ente es phi? Eso significa que es lo mismo que el individuo A tiene la propiedad phi. ¿Sí? Esto en el modelo 1. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la cuantificación existencial? ¿Sí? En este universo existe por lo menos un individuo tal que tiene la propiedad phi. ¿Cómo vamos a entender esta cuantificación? En este modelo, ¿sí? ¿Qué significado tiene una oración que contiene cuantificadores? Eso depende de
cuál sea el modelo desde el cual estamos interpretando la fórmula. ¿Sí? Entonces, puesto que en el universo, en el modelo 1, solo existe el individuo A y tenemos esta cuantificación de que hay por lo menos un individuo que tiene la propiedad phi, ¿esto a qué equivale? De que el único individuo que existe en ese universo tiene la propiedad phi. ¿Ya? Bien, ahora pasemos a un modelo 2. ¿Sí? En este segundo modelo, el universo contiene dos objetos, A y B. ¿Sí? Entonces, ¿a qué equivale la cuantificación universal? Todo ente tiene la propiedad phi. Desde este segundo modelo, la cuantificación universal significa que tanto el objeto A tiene la propiedad B, así como también el objeto B tiene la propiedad phi. ¿Sí? Entonces, esta cuantificación se la entiende por medio de una conjunción. ¿Sí? A es phi y B es phi. ¿Ya? Bien, fíjense, en este universo hay simplemente dos objetos, A y B. La cuantificación dice que toda entidad, todo objeto tiene esta propiedad phi y el modelo 2, está haciendo referencia a un universo con dos entidades, solamente dos, A y B. Entonces, la cuantificación universal se traduce por una conjunción. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál conjunción? De que A es phi y B es phi. Cada uno de los elementos que pertenecen al universo de ese modelo tienen esta propiedad que está indicada aquí en la cuantificación universal. ¿Sí? Ahora, ¿a qué equivale la cuantificación existencial en este modelo 2? ¿Sí? Esta cuantificación ahora la vamos a expresar mediante una disyunción. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esto? Que por lo menos un individuo tiene la propiedad F. Y por lo menos uno. Si el modelo 2 tiene dos individuos, entonces, ¿a qué equivale la cuantificación universal? A que o bien el objeto A es phi o el objeto B es phi. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, estoy expresando en el modelo 2, y en el modelo 2, esta cuantificación existencial, gracias o con la ayuda de la disyunción. ¿Sí? Cuantificación existencial es una disyunción. La cuantificación universal se la traduce a una conjunción. ¿Sí? Bien, entonces, lo que estamos haciendo con el uso, con la utilización, con el empleo de los modelos es reducir, o si quieren ustedes, traducir la lógica cuantificacional a la lógica simplemente sentencial, la que simplemente utiliza la negación, la conjunción, disyunción condicional y bicondicional. Esa es la lógica sentencial, en la que no hay cuantificadores. ¿Sí? Entonces, reduzco el capítulo 4 al capítulo 2 y 3. ¿Ya? Gracias a esta idea de los modelos. ¿Sí? Ahora, continuemos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un tercer modelo en el que el universo
está compuesto por simplemente 3 individuos, A, B y C. ¿Sí? A ver, y creo que ahora ya pueden empezar a participar. Voy a llamar por el nombre a alguno de ustedes. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta antes. ¿Sí? O sea, en el ¿Ya? modelo 2 también se le dice al comienzo como que todo ente o Claro, esa... ¿no? La, Ah, ya, ya. la cuantificación, la lectura de esta fórmula, esta es una cuantificación, es la misma para todos los modelos. Todo ente es tal que es phi. Existe por lo menos un ente que es phi. Eso no cambia. Ahora, lo que cambia es cómo vamos a entender eso de todo y algún. ¿Qué significa todos? ¿Qué significa por lo menos uno? Eso depende de los modelos. Sí, en el modelo 1, todos significa solamente un individuo. En el modelo 2, el todos significa ambos. En el modelo 3, ya vamos a ver. ¿Sí? Eso, ¿qué significa todos y qué significa por lo menos uno? Eso depende de cuántos individuos haya en el universo. ¿Y eso de qué está dependiendo? De los modelos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí he explicado un modelo, he explicado dos modelos. En el primero hay solamente un individuo. De hecho, ese no es nuestro mundo. En el modelo 2 hay solamente dos individuos. Eso es sencillísimo. Y podemos ir aumentando. Si es que tengo un modelo en el que hay 1000 individuos, entonces todo significa cada uno de los 1000. ¿Sí? Aquí, esto, por lo menos uno puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, pueden ser todos. ¿Sí? Puede, es posibilidad. ¿Ya? Bien, entonces, ¿está claro, Brian? Sí, profe, muchas gracias. Ok, ahora, bien, ahora supongamos que tenemos un universo en el que haya tres individuos, A, B y C. ¿Sí? El, recuerden, el cuantificador universal se puede traducir, se puede expresar por medio de una conjunción. El cuantificador existencial por medio de una disyunción. ¿Sí? Ya. Ahora, veamos. A ver. Galo. A ver, es todo ente tiene la cualidad phi es igual A, B y C. A ver, pero no, a ver, un ratito, a ver. No, usted me dice A, No, no, B, no, perdón. Phi A y phi B y phi C. ya, pero el, lea bien, no es phi A, sino A es phi, B es phi, C es phi. ¿Sí? A ver, ¿a qué equivale la cuantía? Cuando digo en el modelo 3, cuando se dice que todo ente es phi, ¿eso cómo se le interpreta? ¿Qué significado tiene? Dígame, A es phi, ¿ya? B es phi y C es phi. Ya, pero Antes de la, ahí también va otra conjunción. ya, eso es, ¿sí? Bien, entonces estoy aquí en el modelo 3 expresando lo que dice la cuantificación universal. Todo ente es phi significa que toda entidad de ese universo tiene la propiedad phi. ¿Cuántos individuos tengo en este modelo? Tengo ABC, hay tres, por lo tanto, A es phi, I, B es phi y C es phi. ¿De acuerdo? Ya. Gracias, Galo. Ahora veamos Soledad. ¿Soledad está ahí? Soledad. ¿No? A ver, Madeline.
Madeline, Sí, profe. por favor, quiero que usted me diga a qué equivale esta cuantificación de que por lo menos un individuo es phi en el modelo 3. ¿Sí? Ya, profe. A es phi, ¿Ya? o B es phi, o C es phi. Ya, gracias. Bien. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el, está comprendido, ¿sí? Resumamos, ¿qué es lo que he dicho hasta ahora? Recuerden, el objetivo último de esta sección 4.3 es probar que un argumento en lógica cuantificacional, es decir, en las premisas, en la conclusión, va a haber cuantificadores. Y sabemos de antemano, como punto de partida, que el argumento no vale. Ahora, para eso, para decir que el argumento no vale, tenemos que hacer uso de modelos. Esa es la técnica que vamos a aplicar en esta sección 4.3. ¿Sí? Ahora, puede ser que un argumento sea válido en el modelo 1, válido en el modelo 2, pero no válido en el modelo 3, y por lo tanto la respuesta es que no vale. ¿Sí? Entonces hay que ir por pasos. ¿Sí? O sea, ¿qué significan las cuantificaciones? El significado de las cuantificaciones, eso depende de cómo esté constituido nuestro universo, de cuántos individuos tiene. ¿Sí? Puede ser que tenga un modelo de 100 individuos, un modelo de 15 millones de individuos, entonces varía. ¿Sí? ¿Qué significa todos? Eso depende de el modelo. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta fórmula va a ser traducida al lenguaje de la lógica sentencial. Lo que dice una cuantificación universal está expresada por medio de una conjunción, y el significado de una cuantificación existencial la expresamos por medio de disyunciones. ¿Sí? El que por lo menos un individuo tenga la propiedad phi significa que o bien el individuo 1 tiene esa propiedad, o tal vez el individuo 2 tiene esa propiedad, o tal vez el individuo 3 tenga esa propiedad. Pero por lo menos uno significa esa disyunción. En cambio, si es que digo todo individuo tiene esa propiedad, eso significa que el primer individuo tiene, también el segundo lo tiene, el tercer individuo también es phi, y así. ¿Sí? Asociemos, por lo tanto, por favor, cuantificación universal con una conjunción y cuantificación existencial con disyunción. Entonces, una vez que hemos hecho esa correlatividad entre cuantificadores y o conjunción o disyunción, el problema de la invalidez de la lógica cuantificacional se reduce a el problema de la invalidez que ya hemos visto en el capítulo anterior. ¿Sí? Simplemente utilizando o conjunciones o disyunciones. ¿Sí? Bien, pero todo eso tenemos que pensar en términos de un modelo y cuántos individuos constan en los universos de esos modelos. ¿Sí? Bien, entonces tratemos de, en los minutos que nos queda, el resolver un problema. ¿Sí? Espero que pueda lograrlo. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Recordemos, Profe,
¿Sí? O sea, los modelos podríamos decir que son infinitos dependiendo de los individuos que estén en ese. Claro, sí. Ya. Obviamente, pero como estamos en un texto que es muy didáctico, vamos a utilizar modelos muy sencillos. Bueno, yo no he... A ver, no he realizado todos los ejercicios propuestos en el texto y realmente no sé cuántos individuos se necesitan para resolver todos los ejercicios. Pero me imagino, puede estar equivocado, podrá ser en el caso más extremo tal vez solamente 3 individuos. Son ejercicios relativamente simples, ¿sí? Una vez que ustedes conocen el mecanismo, discúlpenme que les repita esto, si pueden resolver en lo simple, el resto es simplemente más de lo mismo, ¿sí? Se alarga, pero no es que sea más complicado. Obviamente si tenemos más individuos, el pizarrón no me va a alcanzar, porque tendría que tener una línea, un ancho bastante extenso, ¿sí? Ahí tendría que hacer tal vez en 2 líneas, no me va a quedar más, pero ustedes utilicen el cuaderno en forma horizontal para ampliar la extensión de cada línea, ¿sí? Y hagan letra chiquita, apiñada, para que puedan resolver, sobre todo los ejercicios más complejos, ¿sí? Pero vamos a empezar por lo simple y poco a poco, gradualmente vamos ampliando la complejidad. Sí, Galo. Una pregunta. ¿Existe una definición de infinito en la filosofía? Yo creo que, por supuesto, pero no solamente una, sino que Exacto. ¿Y hay en qué varias. difiere con la de las matemáticas? El, eso pertenece a la filosofía de las matemáticas y por supuesto que hay cómo definir, ¿sí? Pero rebasa mi conocimiento, ¿sí? Tal vez una cosa es definir infinito utilizando la lógica y otra es hacerlo simplemente con una preocupación filosófica, desde, por ejemplo, la metafísica o la ontología. Obviamente, el infinito creo que se lo puede definir desde la lógica, pero es algo que yo no he estudiado, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, veamos cómo nos va con un primer ejercicio. Ahora voy a pasar a introducción a la lógica, pero voy a tomar una foto y borrar el pizarrón. Denme unos segunditos. Ahora voy a utilizar introducción a la lógica y voy a la página 385. ¿Sí? A ver, vamos con el ejercicio más sencillo. A ver, copien, por favor. A ver, tenemos... Existe un X tal que es A y B. ¿Sí? Segunda premisa. Existe un X tal que es C y B. Conclusión, por lo tanto, todo X es tal que si es C, entonces no es A en absoluto. ¿Ya? Bien, este argumento es inválido, entonces tenemos que demostrar la invalidez. Empecemos empleando el modelo 1, aquel en el cual existe solamente el individuo A. Entonces voy a escribir este argumento en una sola línea, en una sola fila,
y donde esté la X, le pongo, elimino los cuantificadores y sustituyo la variable por el nombre A. ¿Y cómo me queda? ¿Sí? Entonces, este es modelo 1. A ver, tengo A es A y A es B. Ya. Segunda premisa, A es C y A es B. Conclusión. ¿Sí? A ver. Si A es C, entonces es totalmente falso que A es A. ¿Ya? Bien. Sí, como hay un solo individuo, simplemente he reemplazado la X por la A. Y aquí tengo conjunción, conjunción. Acá igual. Reemplazo la X por A. Y los predicados quedan igual. AB, CB. Y la conclusión, ¿sí? Donde está la X, pongo A. Y el resto no cambia. ¿Sí? Ahora, apliquemos a este argumento. Tengo dos premisas y una conclusión. Apliquemos la definición de invalidez. Eso significa que las premisas son verdaderas. ¿Sí? Entonces le doy 1, 1 y 0. ¿Sí? Premisas verdaderas, conclusión totalmente falsa. Ahora, ¿cuándo la conjunción es verdadera? Ahora, entonces, esta es la hipótesis, el primer paso. Con conjunción verdadera, ¿cuánto tiene que ser los conjuntos? A ver, Gabriela. Gaby. Sí, profe. ¿Cuánto es A es B? ¿Perdón? A es A y A es B. ¿Cuántos son? ¿Perdón? ¿Cuánto equivale cada uno? Sería 1 y 1. Correcto, gracias. Bien, 1 y 1. Ahora, a ver, Alex. Alex. A ver, Andrea. Rapidito. Si la conjunción es 1, ¿cuánto es dos conjuntos? 1 y 1. Ya, gracias. 1 y 1. Bien. Ahora, finalmente vamos a... ¿Está ahí Josué? Si el condicional es 0, ¿cuánto es antecedente y consecuente? 1, 0. Ya, gracias. Bien, ahora, Evelyn. ¿Puede hablar, Evelyn? Sí. A ver, si es que la negación total es 0, ¿cuánto es A es A? 1. Ya, gracias. Bien, ahora chequemos si es que esto es consistente. A es A, es 1, A es A es 1. ¿Sí? Voy a poner aquí visto bueno, visto bueno. Ahora, A es B, es 1. A es B, es 1. Consistente. Correcto, correcto. Ahora vamos a A es C. Es 1, es 1. Correcto, correcto. Ahora, y nada más. Sabemos que esto obviamente es el punto de partida y el condicional 0, antecedente 1, consecuente 0. Todo esto es correcto. Entonces, en el modelo 1 ya tenemos demostrado que este argumento tiene premisas verdaderas, pero conclusión falsa. Por lo tanto, está demostrada la invalidez. ¿Sí? No hace falta que pasemos al modelo 2, porque ya en el 1 ya falla. ¿Sí? Y basta. ¿Para qué más? Ya tenemos la respuesta. ¿Sí? Bueno, chicos, se me acabó la hora. La próxima semana hacemos más ejercicios de esto. ¿Sí? Que pasen muy bien. Una buena noche. Profe.